Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Arenas y hemos estado participando juntos en esta asignatura de comunicación escrita y en nombre del Colegio de Empresarios te damos la bienvenida a esta sesión número 15, que es prácticamente la última sesión de esta asignatura, y seguramente has realizado ya la mayoría de las actividades de aprendizaje y también los exámenes que se han aplicado. Y bueno, pues esperamos que esta asignatura haya sido de mucho beneficio para ti. Hoy vamos a ver la última unidad, pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio de todo lo que vimos, el objetivo general, el objetivo para esta sesión también, para que tengamos una idea global de lo que hemos estado trabajando juntos y vayas viendo también tu propio progreso, desarrollo en cuanto a esta asignatura y el beneficio que seguramente vas a ver reflejado en todo lo que tú desarrolles como escritura. Vas a ver ahí la diferencia en cómo iniciaste y cómo ahora concluyes este curso. Bien, entonces en esta sesión número 15 quiero recordarte todos los temas que hemos trabajado. A lo mejor te vas a sorprender de tantos conocimientos que hemos adquirido juntos, que has construido junto con nosotros. En la primera sesión vimos esta unidad número 1, realidad, pensamiento y código, lo cual pues los temas que puedes ver ahí: la realidad, preexistencia independiente del hombre, existencia por abstracción humana, el pensamiento, abstracción de la realidad, el código, comunicación de la realidad. Y en esta sesión pudimos, en esta unidad, pues trabajar lo que es cómo nosotros absorbemos la realidad, la captamos, la interpretamos y sobre todo la manera en cómo la comunicamos. Y dentro de esa comunicación, por supuesto, algo que utilizamos constantemente es un código. Los códigos son diversos, los códigos cambian de acuerdo a la cultura, de acuerdo al lenguaje, de acuerdo al tiempo, pero el código siempre se utiliza para expresar y comunicar de manera verbal o de manera escrita los pensamientos, la realidad que nosotros tenemos. Después hablamos precisamente de la expresión y sus posibilidades. Y aquí pudimos ver pues los niveles de expresión que hay, tanto de nivel básico como también de una forma cultivada, y dentro de esas formas o niveles de expresión pudimos darnos cuenta que en la forma cultivada, que es la que hemos abordado a lo largo de esa asignatura, nos permite comunicarnos de una manera mucho más efectiva y de acuerdo a las reglas de nuestra lengua, en español, en castellano. Hablábamos también de las funciones del código en la expresión, que hay los de tipo denotativa y también connotativa, ¿no? Aquellos que en lo que hemos escrito o hemos manifestado no cabe duda, porque es algo concreto, es algo que la frase o la palabra que empleamos va de acuerdo a su definición, de acuerdo a su naturaleza, y hay otras que dan a entender otro tipo de expresiones semánticas. Hablamos también de las formas de expresión que tiene nuestra lengua, y hay desde el nivel o la forma de coloquial, que es la de muy cotidiana, que utilizamos el lenguaje con la familia, con los compañeros, los amigos, como también la expresión técnica, que es la que utilizamos de acuerdo al conocimiento científico que estamos manifestando, y así como también la expresión literaria, que embellece lo que se escribe utilizando también los recursos coloquiales y los propios de la literatura. Después hablábamos sobre la comunicación. Qué importante es que tengamos consciente que en todo momento estamos comunicando. La comunicación es algo inherente. Aún antes de nuestro nacimiento ya estamos en un proceso de comunicación. Recibimos información, recibimos estímulos y reaccionamos a esos estímulos, o también manifestamos nuestra comunicación a través de las expresiones
el bebé antes de nacer puede manifestar dentro del vientre. De ahí entonces tuvimos que analizar el concepto de comunicación, como tantos conceptos que existen, pero entre la diversidad de estos conceptos de comunicación, pues uno de ellos es pensar que toda comunicación es un proceso inacabado, un proceso que alguien inicia, otro lo recibe, por lo tanto es un proceso donde participan mínimo dos personas. Alguien da un mensaje, alguien lo recibe, el que lo recibe puede emitir algún mensaje también, y originalmente el que lo emitió recibe ahora ese mensaje, y entonces emisor y receptor, como parte de estos elementos de la comunicación, se dan de manera simultánea y no en forma estática. Como también hablábamos acerca de las barreras de la comunicación, barreras que van desde el orden físico de los espacios o fisiológico de la misma persona, o semánticos, el sentido que le damos a las palabras, el significado también cultural que tienen estas, y como también las barreras psicológicas. Estas, digamos, son de manera general y engloban una serie de aspectos concretos que desembocan en las cuestiones del ruido, que interfieren o distorsionan este proceso de la comunicación. Hablábamos también que nuestra lengua tiene una estructura, cuando escribimos y hablamos, tenemos una estructura mínima dentro de los enunciados que tienen que ver con el sujeto y predicado, sujeto, verbo y predicado, y los complementos. Así que eso es muy importante considerar, porque cada vez que escribimos oraciones completas, y dentro de esas oraciones pues tiene una estructura mínima de la que hablábamos, de ahí que la unidad del discurso, el enunciado y su estructura. Y bueno, también hablábamos sobre la flexibilidad de la estructura lingüística. Concretamente, la capacidad flexiva de la escritura es que no necesariamente tenemos que escribir una oración de acuerdo a ese orden de esa estructura que hemos mencionado, sujeto, predicado. Las frases, las oraciones incluso pueden comenzar con una acción, o pueden comenzar con toda esta sección del predicado o con los complementos. La forma en cómo se redacte estriba entonces su flexibilidad. De ahí que vimos algunos de estos recursos dentro de la flexibilidad, como una oración puede ser corta, o como una oración, esa misma oración corta puede extenderse ampliamente. O al revés también, de manera viceversa, una oración que es demasiado larga se puede reducir, por supuesto, localizando los núcleos del sujeto y los núcleos del predicado. Y de ahí es que hablamos otros recursos de esta misma, como la expansión y reducción, como la hipérbaton, la sustitución y la elipsis. Después nos pasamos a la unidad acerca de la puntuación. Los diferentes tipos de puntos y señalamientos que hacemos dentro de la escritura son importantes, porque ahí nos va a dar la naturaleza y el sentido que tiene precisamente lo que estamos escribiendo. Hablamos del punto, que tiene varias funciones, una de acortar una frase, una oración completa, separada de otras oraciones dentro de un mismo párrafo, o el punto final y aparte, que separan los párrafos. Hablábamos de las comas y sus funciones principales, de los dos puntos y del punto y coma, como una de las puntuaciones más fundamentales. Por supuesto hay más, como los puntos suspensivos, las comillas, pero quisimos solamente tratar las más básicas que utilizamos en la escritura cuando redactamos textos. Siendo de esta manera, hablamos acerca de las nociones de la lexicología, y vimos un montón de recursos de nuestro léxico, de las reglas sintácticas, cómo podemos sustituir alguna palabra, cómo saber que alguna palabra se parece a otra tan solo en la entonación, pero significan
cosas muy diferentes. Incluso en el pintarrón establecimos, como también en las gráficas, establecimos ciertas fórmulas donde podíamos ver la naturaleza de cada uno de estos recursos, ¿no? La sinomía, la homonimia, la paronimia, antonimia, la homografía y homofomía, la hiperonimia, hiponimia y polisemia. Todos estos como recursos de nuestro léxico que podemos utilizar a la hora de redactar palabras, a la hora de transcribir textos, cuando hacemos algún resumen o alguna síntesis. Después hablamos entonces, y nos queda claro que hay diversas palabras que podemos utilizar o sustituir, entonces también tenemos que considerar la ortografía que utilizamos. De ahí que uno de los secretos para poder tener una buena ortografía no es aprenderte de memoria todas las palabras de un diccionario, sino poder conocer de dónde provienen las palabras. Hay familias y de una sola familia provienen diversas palabras e incluso algunas que se van generando de la misma familia. Y entonces al entender el origen de las palabras tenemos la posibilidad entonces de entender su lógica de su escritura. Y también cómo los prefijos y los sufijos nos ayudan para conocer el sentido y la orientación de las palabras. Hablábamos también entonces de la sesión anterior de la descripción y narración. Y recordarás que tuvimos un invitado, el maestro Leopoldo Cervantes, que nos habló primero de los géneros literarios, de todas esas posibilidades que podemos utilizar dentro de la literatura para escribir y redactar. De ahí entonces que podemos elaborar textos descriptivos como también textos narrativos. Hicimos esta diferenciación porque en algunas ocasiones suele confundirse. Y ahora finalmente estamos en la última parte hablando acerca de la redacción. Cómo construimos los textos y cómo también al mismo tiempo los transmitimos. Eso es lo que hoy vamos a trabajar como última sesión dentro de la unidad 10. Y bueno, te recuerdo cuál fue el objetivo general. El objetivo general del curso es que el estudiante expresará por escrito con precisión y objetividad conceptos surgidos en torno de las actividades que realice, que propicien el establecimiento de vínculos comunicativos óptimos mediante la identificación, desarrollo y dominio de las habilidades técnicas lingüísticas. Así que a lo largo de 9 unidades estuvimos hablando de todas estas habilidades técnicas lingüísticas y esperamos que este objetivo macro pueda ser toda una realidad en tu vida profesional como futuro mercadólogo. Por supuesto, entonces ahora veamos cuál es el objetivo de la unidad. Al término de la unidad, por supuesto, tú como estudiante valorarás las formas de la redacción de textos conforme a su construcción y transmisión. Así que esperemos que todos estos conocimientos que has adquirido ahora se hagan una realidad a la manera cuando tú empieces a redactar un texto. Y por supuesto, en esta sesión, el objetivo específico es que tendrás la oportunidad de reflexionar junto conmigo sobre las maneras en cómo se redactan los textos. Es decir, cómo construimos un texto. Hay una estructura mínima de un texto que vamos a ver en forma general y también de qué manera podemos transmitir lo que escribimos. Hay algunos recursos que ya se han mencionado a lo largo de las sesiones, pero que hoy vamos a hacerlo de manera más puntual. Y bien, pues comenzamos rápidamente con la primera parte de esta unidad de la redacción y hablando acerca de la construcción de textos, comenzando diciéndote y afirmándote lo siguiente: las presentaciones escritas han sido hasta el vínculo más importante de la cultura. Su papel protagónico resulta visible en las grandes obras de la infraestructura que le han sido dedicadas, bibliotecas y centros de documentación mundialmente famosos. Es decir, en todos estos centros podemos encontrar diversidad de escritos de todo tipo que nos dan acceso al conocimiento. Los escritos quedan como testimonio
de los pensamientos y de las filosofías y de las posturas de las personas, de las culturas, de las escuelas de pensamiento que los han mantenido escritos para perpetuar aquella condición interna de su pensamiento de manera expresa a través de la escritura. De tal forma que cuando tú puedes ir a algún museo, por ejemplo, y puedas encontrar algún mural donde haya alguna inscripción o la carta de algún personaje muy importante que vivió hace 3 siglos, hace 4 siglos, hace 5 siglos, pero aquello que escribió ha quedado a la perpetuidad, de tal manera que ahora tú tienes acceso. Así que lo que tú escribas, por supuesto, encuentra un punto hasta cierto punto de eternidad en cuanto a lo que escribes, si eso perdura como algo relevante en la cultura o en el grupo en el cual tú estás comunicando de manera escrita, en forma verbal y escrita. Así que la escritura, lo que escribimos, tiene gran trascendencia y gran relevancia, que incluso puede quedar durante muchos años, siglos. De hecho, por ejemplo, cuando llegas a un panteón y empiezas a ver las tumbas, hay inscripciones en cada una de esas tumbas, epitafios, que esa escritura refleja de alguna manera la persona, la obra, la vida del que yace en ese lugar, y eso escrito queda hacia la perpetuidad. Es decir, pueden pasar muchos años, incluso siglos, y esa inscripción describe perfectamente el acontecimiento, la relevancia de esa persona. Entonces nosotros como seres humanos tenemos un tiempo finito en esta tierra, pero lo que escribamos puede quedarse de manera infinita a lo largo de los años y de los siglos, mientras podamos subsistir en esta tierra y en este mundo como humanidad. Así que las presentaciones escritas abarcan el conjunto universal de lo escrito formalmente. ¿Qué quiere decir? Pueden no abarcar un recado familiar para darle a alguien que lave los platos, pero sí incluyen, por ejemplo, una carta oficial o amorosa, un diario personal, un informe de actividades o cualquier otro escrito donde la intención sea una exposición razonada y organizada de ideas. Es decir, lo que estamos hablando, la redacción de textos, de lo que escribimos. Así que todo lo que nosotros manifestamos, como ahora que tengo 2 libros, cada uno de ellos nos habla de diversos temas. Así que puede ser que yo deje de utilizarlos, pero vendrán otras personas o incluso generaciones nuevas podrán tener acceso a este texto. Quizás ya para esas nuevas generaciones ya no sea un texto tan actual. Sin embargo, eso no quita que pueda tener cierta vigencia para algunos aspectos de la cultura que quieras transmitirse. De tal manera que también nosotros, cuando acudimos a bibliotecas especializadas o a centros de información como hemerotecas, consultamos textos bastante antiguos porque son testimoniales de la historia de ese momento. Así que las diversas presentaciones escritas abarcan todo un conjunto universal de lo escrito formalmente. Así que podemos escribir cosas muy sencillas como recados, ahora que utilizamos mucho el celular o el internet y constantemente comunicamos mensajes, pero esos no son tan relevantes como lo que hacemos de manera formal. De ahí que tu profesión como futuro mercadólogo exige que lo que tú transmitas de manera escrita pueda tener una relevancia y una seriedad para aquello que lo que te están solicitando. Así que en una campaña de publicidad de un producto, tu intervención como mercadólogo es tal vez crear un eslogan o alguna frase impactante que venda, que invite al consumidor a interesarse por ese producto. Y entonces esa frase puede permanecer quizás
por una buena temporada que se promocione ese producto, o incluso puede permanecer durante mucho tiempo. Hay productos que hasta hoy, después de 30, 40 años, se siguen vendiendo con el mismo eslogan o la misma frase promocional de ventas, porque a lo largo de las décadas ha seguido impactando a los consumidores, no importa qué edad actualmente tengan. Así tu ingenio y tu capacidad y tu creatividad te puede mover a redactar y escribir frases de manera formal que puedan impactar no solamente por una temporada de campaña, sino incluso de manera permanente. Una presentación escrita puede entrar en cualquiera de una gran variedad de géneros y subgéneros, de los cuales, por ejemplo, ya tuviste la oportunidad de conocer con el maestro Leopoldo. Y así hay obras literarias muy majestuosas, muy clásicas y que todavía se siguen escribiendo. Una de ellas es la novela, otras de ellas es la poesía, como también obras científicas, como en el caso que donde tú te estás preparando en esta carrera, pues constantemente estás accediendo a obras científicas, técnicas propias del conocimiento y del campo donde tú te estás formando. Así también como obras expositivas, como obras didácticas, contenidos didácticos, y dentro de cada una de estas clasificaciones se encuentra todo un árbol de especialidades y variedades formales. Por algo se dice de manera coloquial, no hay nada nuevo bajo el sol, ni vamos a descubrir el hilo negro, simplemente estamos recreando y estamos escribiendo a partir de un tronco común, de una variedad de recursos literarios, científicos, técnicos, expositivos, y de ahí seguimos construyendo, de ahí seguimos escribiendo, de tal manera que la producción escrituraria es tan vasta y tan infinita que mientras sigamos la humanidad en este mundo, en esta vida, seguirá viendo, por supuesto, escritura. Quizás tú puedes ver en algunos museos clásicos de historia universal y de la historia primitiva del ser humano, a lo mejor los primeros seres humanos no realizaban una escritura gráfica como la que hoy utilizamos, más sofisticada y con reglas sintácticas de acuerdo al idioma y la cultura donde nos desenvolvemos. Pero sus inscripciones que dejaron en las cuevas, catacumbas, son también escritura y comunican algo, de tal forma que conforme fueron evolucionando esas comunidades, también fue evolucionando su manera de escritura. Igual, eso mismo se aplica conforme vamos creciendo y evolucionando. Como culturas, como seres humanos, también nuestra escritura se va evolucionando y se va modificando de acuerdo a la historia y al contexto en el cual va surgiendo los escritos. Todas las obras redactadas o la construcción de textos tienen las mismas características. Número 1, obedecen a una estructura semejante, ahorita vamos a ver cuál es, y también revelan un alto grado de competencia en la redacción y los vocablos propios de su área de conocimiento. Entonces la estructura puede ser semejante, pero su contenido y su forma de redacción y de presentación ya más pericial, pues va a obedecer a un campo de conocimiento, va a obedecer a un género literario del cual tú quieres comunicar por medio de ese código. Veamos entonces que en la construcción de un texto exponemos nuestras ideas, como ya lo hemos manifestado, captamos una realidad que se manifiesta y esa se hace real en tanto que mis sentidos, en cuanto mis percepciones acceden a esa realidad y entonces viene a transformar y viene a impactar mi pensamiento, lo cual está procesando, está entendiendo, está reflexionando y entonces queremos comunicar a partir de esa realidad. Así que exponemos nuestras ideas y en el caso de las obras artísticas también nuestras emociones y nos comprometemos intelectualmente con ellas, es decir, que nos hacemos responsables de lo que estamos escribiendo y le damos un carácter formal en tanto que estamos respetando también las reglas sintácticas.
El planear una presentación escrita es un compromiso con la inteligencia, porque como ya estuvimos viendo en las sesiones anteriores, tenemos que hacer uso de estos recursos lingüísticos, de esas formas sintácticas, como también semánticas, para poderlo presentar de manera óptima, para presentarlo de manera eficaz y profesional, porque como ya dijimos también, eso va a manifestar pues también nuestro alto grado de profesionalismo, y entonces nuestros clientes tendrán la mayor confianza de utilizar nuestros servicios y contratarlos, porque confían que lo hacemos de manera más pericial, y también refleja nuestra cultura dentro de nuestro contexto. Al construir un texto se debe tener en cuenta que sea de manera clara, un texto muy claro, unívoco, consistente en sus argumentos y responsable por el efecto de estos que puedan producir. Entonces ve que todo lo que escribimos debe ser claro, de tal manera que los que leen lo que nosotros escribimos les quede claro la idea y la intención que nosotros quisimos comunicar, y no se dé pie a interpretaciones que no corresponden a la intención del texto original. Así que también debe ser unívoco, así que de esta manera el que lee no solamente le queda claro lo que está leyendo, la idea que quieres transmitir, sino que corresponda a la realidad y la naturaleza de la comunicación de tu pensamiento. Y además, que esto sea de manera argumentativa y responsable, porque va a producir algún efecto. No sabes, nunca vas a saber cuál va a ser el efecto de las personas que están leyendo tu escrito. Tú vas a suponer y generas una hipótesis o una predicción de que la reacción del lector va a ser una reacción favorable a los objetivos del cual tú redactaste el texto. Si es desfavorable, no está en tus manos muchas veces que cambien de opinión, al menos que tú vuelvas a redactar un texto que pueda producir un cambio de opinión y de reacción en los lectores de tu escrito. El lector o los lectores de nuestra obra deben poder recorrerla con fluidez, es decir, que no sientan ruidos en la escritura que determinen una mala interpretación o un desinterés o desinformación de lo que está leyendo. Y si se trata de un escrito especializado, los extraños al tema, es decir, los que no tienen conocimientos técnicos de ese tema, pueden no comprenderlo, pero debe ser absolutamente claro para los especialistas de rango equivalente o superior. Y fíjate que además, que aunque no seas experto como lector en alguna de las obras, pero aún la claridad en cómo fue escrito puede dar pie o motivo para que tú busques el significado de esas frases, o puedas informarte más acerca, y entonces se muestra o se despierta algún interés sobre ese escrito. Y por supuesto, los que sí son parte de ese conocimiento técnico científico, sí les queda claro de lo que estás escribiendo y lo pueden entender de acuerdo al lenguaje que tú estás utilizando. Siguiendo sobre la estructura del texto que redactamos cuando construimos un escrito, la estructura de una presentación escrita no tiene por qué presentar complicaciones. Sea un ensayo, una tesis, una obra de investigación, una carta personal, ofrece elementos semejantes, ¿no? No importa lo que tú desarrolles. Por supuesto, a lo largo de tu formación académica profesional te vamos a estar pidiendo diversos tipos de textos. Y por supuesto, cuando ya estés en el ejercicio profesional como mercadólogo, te van a pedir las empresas o las personas morales que contraten tus servicios también una diversidad de textos. Y cuando tú te presentes, tendrás que hacerlo también en forma escrita. Así que cada uno de ellos mantiene la misma estructura.
sea cualquiera el texto. Siempre va a haber una introducción, va a haber un desarrollo de lo que tú estás escribiendo y va a haber, por supuesto, una conclusión. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos que conforman la estructura de cualquier texto. Veamos entonces el primero, lo que es la introducción, como su nombre lo dice, que te va a introducir. Se trata de la primera parte del trabajo y puede ocupar desde un párrafo hasta un capítulo entero, entendiendo que su longitud proporcional no debe pasar más del 20% de la extensión total del documento. Así como nuestro cuerpo, fíjate bien, vamos a hacerlo de manera gráfica, pongo un poco de pie para que lo veas. Nuestro cuerpo está muy bien proporcionado. Tenemos nuestra cabeza, tenemos nuestro tronco y también tenemos la parte inferior de nuestro cuerpo, nuestros pies. De esta forma puedes equipararlo también a la construcción de un texto. La introducción podría ser equivalente a la cabeza, el desarrollo de tu escrito, tu tronco, y la conclusión, la parte final de tus pies. Así también son los escritos. Entonces, imagínate que tú veas a una persona, y que esto no es normal, a una persona con una gran cabeza que sobrepasa la proporción de su tronco. Entonces, eso no sería una persona normal, tendría quizás una enfermedad como hidrocefalia. Hay muchos niños que nacen con esa deficiencia y que, bueno, están dentro de un tratamiento médico para poder componer la situación anómala que se presenta en un estado de salud. El estado normal, natural, es que nuestra cabeza es proporcional a nuestro tronco, de tal manera que no puede ser más extensa porque entonces nuestro tronco, nuestra columna, no tendría la capacidad de resistirla. Entonces, eso es lo que precisamente quiero darte a entender, lo que es la introducción. Es el 20% total de la extensión de tu documento. Por eso, si es toda una tesis de 100 páginas, pues a lo mejor tu introducción puede ser 2 páginas, ¿no? La introducción debe explicar al lector de qué se trata el material presentado. Esta explicación debe ser clara y aunque puede incluir y desglosar varios aspectos. Su centro rector es el objetivo general de todo el trabajo y este debe ser único y plantearse con absoluta precisión. Entonces, en una introducción incluso vamos a enumerar los elementos que vamos a desarrollar a lo largo del tratado, de lo que vamos a escribir. Varios redactores de textos prefieren desarrollar primero la obra y luego escribir la introducción. Esto es una gran recomendación. No comiences escribiendo la introducción porque a lo largo de tu desarrollo, aunque tú ya tengas un plan, muchas veces en el momento de la redacción del escrito hay cosas que cambias, hay cosas que omites o hay cosas que agregas. Entonces eso también debe estar reportado. Si es relevante, debe estar reportado en una introducción. Así que la ventaja es que puede ser más fácil de escribir lo ya hecho que comprometerse a cumplir con un objetivo y un proyecto que a lo mejor resultó ser muy ambicioso. En una introducción se deben de enlistar los puntos que van a ser incluidos. Es recomendable iniciar la introducción con una paulatina exploración del problema y después con el propósito del documento. Es decir, que no comiences con el objetivo de tu escrito, sino que ve planteando la necesidad, la problemática, la justificación, el por qué es escrito, y después vas manifestando ahora sí el objetivo que pretendes lograr ante los lectores y qué asuntos vas a tratar. Quizás un poco de metodología, cómo se va a realizar, un poquito de historia que responde, pero no más de eso. Entonces recuerda, máximo un 20% de la extensión total de tu escrito. Otro elemento de la estructura del texto que vas a redactar, pues tiene que ver con el desarrollo en sí del asunto que quieras tratar, que quieras redactar. Entonces, el desarrollo es la concatenación lógica y controlada de los diferentes aspectos y argumentos que van a conformar la presentación escrita. Entonces, es el corazón del escrito. Es lo más fundamental, lo más importante que tú quieres transmitir, comunicar a tu lector.
cada proposición debe llevar congruentemente a otra. Es decir, deben de estar hiladas las ideas, las frases y los asuntos que tú quieras redactar, que puedan tener relación uno con otro. Y dentro de una misma, las relaciones de causa-efecto deben quedar claramente establecidas. De ahí que, bueno, para tú hacerlo de manera eficaz, usa todos los recursos lingüísticos que ya vimos en el curso. De todas esas nociones léxicas, de todos esos elementos, haz uso de tal manera que tu escrito quede lo mejor presentado, para mayor claridad y precisión al lector. También es controlada porque siempre obedece a un esquema previo, aunque sea mental, y esto significa que las diferentes partes no se encuentran dispuestas de manera desordenada o fortuita, sino que guardan entre sí relaciones fijas y explicables. De tal manera que tú puedes utilizar varios métodos de argumentación. Puedes ir de lo particular a lo general, o puedes ir de lo general a lo particular, es decir, de lo deductivo o de lo inductivo. Así que la forma en como tú lo redactes, eso tiene mucha relevancia y todo eso pertenece al desarrollo de los argumentos que tú vas a plasmar para comunicar tus pensamientos y también, por supuesto, tus emociones. La otra parte de la estructura del texto es la conclusión. A veces consideramos que a veces es la parte más complicada o problemática del trabajo. Debe atar todos los cabos que se dejaron sueltos en el desarrollo. Es un resumen de las ideas planteadas encaminado a proporcionar una visión panorámica conclusiva de todo lo que fue el trabajo. Entonces es la parte final. A lo mejor en tu desarrollo no quisiste tocar algún aspecto conclusivo porque tú estabas argumentando ampliamente, pero en la conclusión puedes cerrar ciertos aspectos que dejaste sueltos en el desarrollo, que no fue necesariamente el objetivo de tu escrito. Además, se relaciona mucho con la introducción y entronca necesariamente con ella porque la pregunta a la cual responde debe ser de manera implícita o también explícita. Así que la conclusión también es recomendable que sea elaborada posteriormente a tu desarrollo, a tu escrito. De tal manera que ahí recuperes, resumas, reafirmes algunos aspectos de todo tu escrito. Por eso entonces no sería lógico ni pertinente que tú desarrolles primero la conclusión y después tu texto, sino la conclusión como la introducción deben ser lo último que tú redactes en todo tu documento. Bien, ahora pasemos entonces al otro tema, último tema de esta unidad número 10 titulada redacción. ¿Cómo transmitimos esos textos? Ya lo redactaste, ya hiciste tu introducción, hiciste tu desarrollo, tu conclusión. No sé cuál es el texto que hayas hecho, pero ahora lo tienes que transmitir. Así que existen diversas formas de transmitir un texto. El informe de lectura, el resumen, la síntesis, el análisis, el comentario, el ensayo, la tesis, la tesina, el estudio y la monografía. De hecho, cada uno de estos recursos literarios, recursos de textos, géneros de textos también conocidos, tienen su propia naturaleza. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras hacer o establecer, es necesario y pertinente que lo hagas conforme a la naturaleza de ese género, de lo que estás escribiendo. Así que hay muchas maneras de transmitirlo, hay muchas formas. De ello, mira, por ejemplo, quiero presentarte, este es un buen libro. El autor es Agustín Cadena y el título dice De la imagen a la letra, métodos y prácticas de lectura y de investigación documental. Por supuesto, entonces, es un libro muy recomendable y, ¿sabes? Lo agradable de este autor es que lo explica en una forma muy sencilla y te pone diversos ejemplos.
Y a mí me ayudó mucho cuando la primera vez que utilicé este texto, porque me ayudó a clarificar entre mis alumnos la diferenciación entre un resumen y una síntesis. Por supuesto que de antemano yo ya lo sabía, sin embargo no encontraba todas las palabras para transmitirla a los jóvenes y que ellos hicieran esa diferenciación entre uno y el otro. Entonces, mira, por ejemplo, voy a leerte muy brevemente. ¿Qué concibe el autor como resumen? El resumen, la más sencilla de las formas de transformación de la lectura, consiste en seleccionar y transcribir solo las partes más importantes de un documento. Al igual que el subrayado, requiere un criterio discriminativo riguroso a fin de que aquellos que se elige contengan realmente la información fundamental del texto. La manera más fácil de elaborar un resumen es reunir, dándole coherencia todo lo que se destacó en lo subrayado. Así el texto citado de algún autor lo puedas recuperar y respetar lo que él está diciendo. Entonces, cuando tú haces un resumen, estás transcribiendo las partes más importantes del documento, respetando el contenido textual del autor. Una paráfrasis, dice también este autor, es diferente. Al resumen le sigue en complejidad y por lo mismo en exigencia intelectual la paráfrasis. Parafrasear un texto es sencillamente reescribirlo con nuestras propias palabras. Sin embargo, como sucede en los géneros mayores de presentación escrita, lo más sencillo puede ser lo más difícil de lograr, especialmente si se trata de textos literarios. Un buen escritor dice algo de manera más precisa, más bella o más convincente en que es posible decirlo. Ninguna de las palabras o frases que utiliza puede ser modificada sin afectar el contenido de la obra, ya que en ella fondo y forma son una sola entidad. Así que hacer una paráfrasis no solo implica un alto grado de responsabilidad intelectual, sino que exige una elevada capacidad para leer lúcidamente. Entonces, hay una gran diferencia entre un resumen y una paráfrasis, porque mientras que en el resumen vas a transcribir las partes más importantes del documento respetando la idea del autor, en la paráfrasis también vas a respetar su idea, pero lo vas a reescribir en una forma con tus propias palabras. Además, hay otro de los recursos que nosotros utilizamos, y uno de ellos es la síntesis. Hacer la síntesis de un texto significa reducirlo a lo que es esencial en él. No es un resumen, porque no utiliza las mismas palabras. No es paráfrasis, porque no dice lo mismo. La síntesis implica un trabajo de lectura selectiva y de asociación integrativa de significados. Es decir, primero leemos tratando de ubicar los puntos más relevantes de la obra, como en el subrayado y el resumen, y luego, con base en esta operación, lo reducimos a lo que debió haber sido su esquema original, el esqueleto en torno de cuyas articulaciones fueron aglutinándose las distintas frases del desarrollo. Una vez conseguida esta visión de conjunto, la última fase consiste en reducirlo el esquema a sus propuestas radicales y a sus enunciados básicos, redactando estos de modo que sea posible la reconstrucción de las relaciones lógicas que los unen. Entonces, por ejemplo, en la síntesis podemos utilizar el recurso lingüístico de la reducción de las oraciones, de tal manera que solamente lo dejamos a lo esencial, al esqueleto original
de que fue formulado el escrito. Entonces, esa es una manera muy sencilla de diferenciar los diferentes textos que nosotros utilizamos. Por supuesto, hay textos mucho más complejos, como lo que es un ensayo. Recordarás que tu primera actividad fue solicitarte un ensayo. Y ahora, por supuesto, dicho sea de paso, será la última actividad, que tú vuelvas a redactar tu ensayo original. Por supuesto, uno de los documentos de mayor complejidad, de exigencia intelectual, pues es la tesis y también la tesina. Y hay otras como estudios de campo o monografías. Además, por más que compremos libros o tomemos cursos sobre cómo escribir bien, si no practicamos la escritura, será algo inútil. Hay que escribir entonces con tanta asiduidad como sea posible, pero no de una manera ociosa o desordenada, sino tratando de cultivar sistemáticamente nuestro músculo de la escritura. Esto significa que al mismo tiempo que crece, debe ir disciplinándose, aumentando la calidad de transmisión de textos. Toda obra escrita debe poseer las siguientes cualidades. Vamos a ver. La primera, tiene que tener una importancia. Hay que escribir sobre asuntos que por lo menos para nosotros sean absolutamente vitales, que implican un compromiso verdadero de nuestra manera de ver el mundo. Otras personas pueden o no pueden compartir nuestra misma visión, pero si la comparten, entonces no solamente es relevante o importante para ti, sino que también es importante para el que lee. Por ejemplo, una nota de un periódico o de una revista, si corresponde a una actualidad, a un tiempo en el cual la mayoría de las personas también se informan del asunto, entonces lo que tú estás escribiendo sobre esa situación, que puede ser una situación que han anunciado de crisis económica o de crisis política o de crisis social, y que es un asunto que para muchos le es conocido, y si tú escribes acerca de eso, por supuesto se crea una relevancia, una importancia de ese escrito, que no solamente para ti, como retomar ese asunto de moda, sino para tu lector o tus lectores. Por supuesto, en esa diversidad de lectores, habrá personas que compren el periódico de cualquiera de las marcas publicitarias, compren ese periódico o una revista intelectual, y muchos de esos lectores, al ver tu artículo de opinión, a lo mejor ese artículo no lo leen o no acceden a su lectura por no encontrar lo relevante en su momento para ellos, sino que acceden a otro tipo de textos que están dentro de ese mismo documento. Así que la importancia o la relevancia pues comienza en ti como escritor, y por supuesto desemboca en los diferentes públicos, personas que también están accediendo a esa lectura. Otra de estos elementos no solamente es la importancia, sino también su profundidad. Desde la primera vez que tocamos un tema, debemos tratar de llevar a cada idea hasta sus últimas consecuencias. Es decir, como coloquialmente decimos, tocar fondo. Es decir, no puedes escribir ideas aisladas una de otras. O no puedes escribir una idea y dejarla, como decimos, volando. Es decir, si ya estás estableciendo una premisa de pensamiento, por supuesto estamos esperando como lectores que tú vayas más allá de lo superficial, que realmente nos metas en el fondo del asunto, nos lleves a considerar diversas alternativas e incluso nos lleves a confrontar diversas tesis sobre ese asunto que tú estás planteando, o también, por supuesto, a comprobar tu asunto con otras tesis. Es decir, citando otras fuentes de información que hablan de lo mismo, que dan su punto de vista intelectual, que coinciden contigo.
O al revés, tú redactando estás confrontando otras ideas de pensamiento, otras posturas de otros autores, en lo cual tú te estás manifestando, yo no estoy de acuerdo con esto que se está afirmando. Y yo quiero que ahora un nuevo lector compare mis argumentaciones e investigaciones con la de estos autores y entonces se inclinen hacia mi postura. El lector, su reacción puede ser muy diversa. No está en tus manos considerarla. Tú haces tu esfuerzo por influir. Tú haces tu esfuerzo por comunicar. Tú haces tu esfuerzo por mantener una idea, una visión que coincide quizás con otros. Pero el éxito de que el lector se interese y quizás hasta se una a tu pensamiento es el nivel de profundidad que tú le des. Si tú lanzas una idea, escribes una idea y no le das ese nivel de profundidad, seguramente el lector no le va a encontrar relevancia y lo va a dejar pasar. Así que nuestra capacidad de indagación académica, intelectual o literaria debe crecer en la misma medida que nuestra habilidad para escribir. Entonces, pues todo depende, por supuesto, de toda la argumentación que tú utilices, ya sea lo que tu pensamiento que lo vas desarrollando y lo vas hilando con otros pensamientos que provienen de tu misma fuente, como también, que es lo más recomendable y lo académico, es que tú sustentes no solamente con tus propios ideales, hipótesis, sino también a través de argumentos científicos, técnicos que coinciden o te contradicen de otros autores. Entonces ya llevamos dos. Uno es la importancia, la relevancia que comienza contigo y por supuesto al lector que va a acceder a tu escrito, como también el nivel de profundidad que tú le des para que ese argumento quede debidamente sustentado técnicamente. Otro es la originalidad, por supuesto. Un trabajo escrito debe ser siempre un producto personal, diferente a todos los demás que se hayan hecho en las mismas circunstancias o con los mismos lineamientos. Y quiero aquí, por ejemplo, comentarte algo como estudiante. A lo largo de mi experiencia profesional como académico, he visto de todo. He visto, por supuesto, jóvenes que realizan sus trabajos con mucha honestidad, con mucho esfuerzo. Quizás en un principio no se vea el orden académico con que debe reflejar su escrito, pero hacen su esfuerzo de establecer ese aspecto riguroso académico. Pero también me ha tocado ver, lamentablemente, jóvenes y señoritas que, lejos de esforzarse por realizar un documento del que se les pida, ya sea un resumen, una síntesis, un ensayo, una monografía, acuden al copiar y pegar la información. Como hoy tenemos acceso a las TICs, es decir, a las tecnologías de información y comunicación a través de la Internet, podemos acceder a una serie de información infinita que se encuentra en los diferentes buscadores más importantes que tenemos en Internet. Y tan solo es poner la palabra y te sale un desplegado de hasta 10,000 opciones para que tú accedas a esa información. Y entonces lo más cómodo es copiar y pegar al documento y presentarlo como tuyo. Lo cual yo quiero invitarte a que tú nunca hagas eso. A que tú seas lo más honesto y lo más transparente posible. Que tú puedas citar, si tú estás transcribiendo o copiando, tú manifiestes, esto es el escrito de tal persona, porque si tú lo presentas como tuyo, pues estás incurriendo en un delito de plagio de información. ¿Sí? Por supuesto, todas estas diapositivas que te hemos presentado no pertenecen, como decimos, a mi ronco pecho, pertenecen a una serie de autores que por supuesto te vamos a enviar toda la información, la bibliografía, donde tú puedes consultar y puedes encontrar estas coincidencias.
Así que la originalidad es uno de los elementos fundamentales, importantes, y lo cual te invitamos como colegio de empresarios, te solicitamos que nunca caigas en esos errores, porque crean un descrédito a tu persona y por supuesto a quienes representas. Que representas por supuesto nuestro nombre, nuestra calidad educativa, y por supuesto representas quizás alguna firma, alguna empresa, y también representas a tus propios valores y tu propia cultura. Entonces, jamás caigas en esto, sino que tú te esfuerces, aunque en un principio no sea un escrito que contenga todas las reglas sintácticas y que contenga ese nivel de profundidad deseado, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que vas a ir creciendo, vas a ir evolucionando, madurando intelectualmente, de tal manera que a lo largo del tiempo te vas a convertir en un experto en el tema que tú desarrolles. Además, tiene que haber una organización. Toda obra escrita debe de poseer una estructura. Un principio, un desarrollo y un final, como ya lo vimos: introducción, desarrollo, conclusión. Pero el autor debe ser capaz de dar a estos elementos la flexibilidad necesaria para que se adapten a las necesidades del contenido. Así que la organización de tu documento es también fundamental, porque no solamente en esa estructura macro, sino también dentro de tu estructura mínima tiene que haber esta argumentación. Además debe haber precisión. Todo lo que un autor intenta decir debe decirlo con claridad, sin que falte ni sobre nada. Hay que tratar de dar al texto una sutileza, pero no ambigüedad, elegancia, pero no retórica, artificio, pero no retorcimiento. Y una competencia estilística, aunque la enlistamos al último. Sin esta cualidad es muy difícil que las otras 5 se consigan. Se refiere sencillamente poner los acentos donde deben ir, no usar unas letras por otras, construir enunciados completos, manejar correctamente los tiempos verbales, entre otros. Hay obstáculos que se generan en la transmisión de textos: la falta de ideas que no generes, la falta de inspiración muchas veces, la falta de concentración, la falta de tiempo y lo que estábamos mencionando hace un momento, el plagio. Todo eso trata de evitarlo para que eso no sea un obstáculo que impide la transmisión de textos. Finalmente, una recomendación: escribe sobre algo importante. Los escritores antes se inspiraban a que su obra tuviera trascendencia, que no solo fuera justificable ante ellos mismos y sus amigos y conocidos, sino que tuviera sentido más allá de su tiempo y de su cultura local y nacional. Así que esta recomendación considérala. Por eso hablamos de estas cualidades de lo que escribimos, que debe ser relevante, debe ser importante, por supuesto. Entonces escribe algo que sea relevante. Cuando tú empieces a dirigir la campaña de un nuevo producto de la empresa que va a salir, por supuesto debes de pensar en algo relevante, algo importante, impactante al consumidor. No algo de lo cual está acostumbrado a escuchar, no algo de lo que siempre le han dicho, y entonces cuando escucho otra vez esa frase, ya sé a lo que se refiere. Por supuesto, pues ya veré, tal vez no me interese, pero si es algo que le causa una relevancia, una importancia, por supuesto, eso le va a atraer a acercarse al producto, verificarlo, analizarlo y analizar sus necesidades para ver si ese producto responde a esa necesidad. Y por supuesto, no te dejes guiar exclusivamente por el entusiasmo. Piensa en las herramientas de las cuales dispones y se van adquiriendo gracias a la experiencia y a la audacia. Bien, pues mira, con esta recomendación quiero de alguna manera despedirme de ti, pues nada más que deseándote el mejor de los éxitos. Probablemente nos encontremos en el camino, probablemente nos encontremos en algún ejercicio profesional, en el orden académico, pero Colegio de Empresarios, que se preocupa por
ofrecerte una alta calidad para tu desarrollo profesional, pues eso nos invita y nos inspira también a seguir creciendo, a seguir trabajando, a seguir dando pasos significativos. Así que yo lo único que quiero decirte de manera personal, además de agradecerte, es que tú nunca, por favor, renuncies a tus sueños. Sigue adelante, conquista tus cimas. Y muchas gracias. Alberto Arenas se despide de ti, de esta materia, esta asignatura, y nos vemos muy pronto. A nombre del Colegio de Empresarios, muchas gracias.